¿Qué secretos guarda Rusia que jamás imaginaste? Desde fotos que conmocionaron al mundo, hasta cosas congeladas. En este video, te mostramos algunas de las imágenes y sucesos más impactantes captados en este misterioso país. Extraterrestres. Sí, sé desde el principio que esto es falso, pero no es exactamente el objetivo. Empiezo con este video por dos motivos principales. En primer lugar, hay que ver lo terrible que es este avistamiento extraterrestre para apreciar realmente lo tonta que algunas personas piensan que es la humanidad a veces. Y en segundo lugar, la verdad del asunto es que Rusia es un lugar lo suficientemente grande como para que, si los extraterrestres quisieran vivir allí, lo hicieran sin que nadie se enterara. No digo que esté sucediendo, pero si lo sabes bien. Existe una posibilidad. Solo digo, volviendo a la primera parte de que esto es un engaño claro, tenemos un video filmado profesionalmente, por así decirlo, de un par de hombres rusos que se abren paso a través de la nieve, cuando de repente se encuentran mirando a un extraterrestre. ¿Cambia esto todo lo que sabemos sobre nuestro mundo y el universo en el que vivimos? Bueno, no. Por supuesto que no. El vídeo es falso desde el principio, y es muy fácil saber por qué. En primer lugar, los chicos que hicieron el vídeo no solo se toparon con un extraterrestre. Fueron directamente al lugar donde estaba, como si supieran que estaba allí. Luego, cuando finalmente lo encontraron, no tuvieron ningún tipo de reacción natural ante lo que acababan de descubrir. Si encontraras algo que se pareciera remotamente a un extraterrestre, te asustarías y le preguntarías a tu amigo qué diablos es lo que acabas de encontrar. Pero en cambio, los rusos se mantuvieron tranquilos durante todo el proceso, y eso es una prueba de que estaban preparados para todo. Además, cuando miras a este supuesto extraterrestre, puedes ver fácilmente que es una de las representaciones más clásicas de los extraterrestres que los medios y Hollywood adoran hacer. Si bien los humanos han visualizado la presunta apariencia de un extraterrestre a lo largo de los años, sería realmente asombroso si existieran, y si fuéramos lo suficientemente precisos en cuanto a su apariencia. Este fue fácilmente comprado en una tienda o en línea para intentar hacer que pareciera que realmente habían encontrado algo grande. Al igual que muchos otros videos de descubrimientos extraterrestres, este es falso, y el hecho de que haya tenido lugar en Rusia es solo la guinda del pastel. Kati Kachan. La ciudad conocida como Kati Kachan es otro apodo que la gente de la zona conoce muy bien, y es el de Pueblo Fantasma. Sí, este es uno de los muchos lugares abandonados de Rusia, y lo espeluznante que resulta no se puede subestimar. Cualquier pueblo fantasma que se precie es espeluznante, pero este tiene un ambiente completamente diferente. Construido en la década de 1930 por prisioneros del Gulag, este pueblo originalmente estaba destinado a ser un pueblo minero. En concreto, en la zona había muchas minas de carbón, y la ciudad se construyó para albergar a la gente que trabajaría en ellas. Durante varias décadas estuvo poblada por un montón de gente, incluidos prisioneros del Gulag, que fueron liberados tras cumplir su condena. ¿Cómo pasó exactamente de ser una ciudad minera en auge a convertirse en una zona completamente abandonada? Bueno, como ocurre con muchas otras ciudades fantasma de este tipo, todo se debió a las circunstancias, no a la ciudad en sí. Verá, la ciudad estaba muy vinculada a la Unión Soviética, así que cuando empezó a desmoronarse y luego se disolvió en los años 90, sufrió un pequeño golpe. Luego el precio del carbón empezó a bajar, así que la gente no ganaba tanto dinero. Y cuando un trabajo no te permite pagar las cuentas, no puedes quedarte ahí esperando que las cosas mejoren, especialmente cuando vives de un sueldo a otro. Por eso, la gente empezó a irse de la ciudad, y eso provocó el colapso del lugar. Luego pasó de tener unos 10 habitantes a menos de 300, y hoy no tiene ni un solo habitante. Si visitaras este lugar, cosa que puedes hacer, verías todo tipo de señales de que alguna vez hubo vida allí. La ciudad ahora se alza como un recordatorio de que todo lo bueno llega a su fin. Las Islas Diomedes. Hay muchos niveles de rareza cuando se trata de Rusia, pero las Islas Diomedes pueden ser una de las más extrañas de todas por una razón que en realidad no tiene nada que ver directamente con Rusia en sí. En este caso, se trata de un par de islas conocidas como la Isla Diomedes Grande y la Isla Diomedes Pequeña, y están justo en medio del estrecho de Bering. De hecho, estas islas son una especie de punto intermedio entre Alaska y Siberia, así que
Si alguna vez viajas de un lugar a otro, deberías buscar estas islas como punto intermedio. La razón por la que son tan extrañas no es por la cultura, la población o incluso la historia directa con Rusia, sino por la línea internacional de cambio de fecha. Debido a las divisiones entre los hemisferios, las islas Diomedes tienen literalmente 21 horas de diferencia entre sí, y a pesar de estar a menos de 5 kilómetros de distancia, podrías viajar de una isla a otra en tan solo unos minutos si tienes un barco lo suficientemente rápido, y habrás viajado a través del tiempo de ayer a mañana. Eso es una locura increíble si lo piensas. No es así como se supone que funciona el tiempo. Las zonas horarias por sí solas en este mundo son lo suficientemente confusas. Y ahora se supone que debo creer que un conjunto de islas que están separadas por solo unos pocos kilómetros tienen una diferencia de 21 horas entre sí. ¿Alguien puede explicar quién trazó esas líneas? El diamante de la muñeca rusa. Ahora bien, hay un conjunto de palabras que no parecen tener que ir juntas, pero sinceramente lo hacen. Y por supuesto, se las voy a explicar. El llamado diamante muñeca rusa es un apodo para un diamante que parece la versión en forma de diamante de una muñeca rusa. Ya sabes, la muñeca que tiene muchas muñecas más pequeñas en su interior, y a medida que vas quitando la capa, hay otra capa, y así sucesivamente. Excepto que en este caso, se trata de un diamante que tiene un defecto único que le da esa forma anidada. En este caso, una bolsa de aire dentro del diamante contiene un diamante aún más pequeño que vibra cuando se lo sacude. Realmente es un diamante dentro de un diamante, y lo que es igual de importante, no solo es extraño, sino que también es único. Realmente no hay otros diamantes que se conozcan que tengan este mismo tipo de construcción. Se dice que la gema exterior pesa aproximadamente 62 quilates, pero la interior es mucho más pequeña, ya que pesa solo unos 0.2 quilates. En cuanto a su posible valor, nadie le ha puesto un precio hasta ahora, y eso puede deberse a que es tan único. Podría ser invaluable en un sentido más único. Sin embargo, la ironía aquí no es solo su forma única, sino el hecho de que la gente no se dio cuenta de lo que tenía durante bastante tiempo. De hecho, no fue hasta que algunos expertos evaluaron el diamante que se dieron cuenta de que se trataba de una muñeca rusa. El verdadero misterio es cómo se formó realmente. La creencia es que algo sucedió durante esta formación que causó su forma distintiva. Pero el misterio sigue siendo cómo. ¿El diamante más pequeño estaba ahí primero y luego el más grande creció a su alrededor? ¿O el más grande simplemente tenía una cavidad que se disolvió con el tiempo y el más pequeño era solo un trozo que no se disolvió por completo? Puede que el mundo nunca lo sepa, pero aún así es algo genial. Funda para iPhone. Esto es un poco raro, así que sigan mi ejemplo. Hay un lugar conocido como la Atlántida rusa, y es un lugar real y verdadero. En concreto, es un yacimiento arqueológico que está bajo el agua durante la mayor parte del año. Cuando las aguas bajan, los arqueólogos entran y tratan de averiguar todo lo que pueden antes de que suban a la superficie en 2019. Encontraron algo que realmente nunca esperaron, una supuesta funda de iPhone. Por supuesto, en realidad no era una funda de iPhone, pero seguro que parecía una. Y tenía las mismas dimensiones de una caja, e incluso tenía algunas joyas adheridas. Entonces, si no era un teléfono antiguo, bueno, ¿qué era esta cosa? Resultó que era una hebilla de cinturón antigua, hecha de un tipo especial de madera que tenía las joyas incrustadas. Y para comprobarlo, basta con ver dónde se descubrió. Fue en el interior de la tumba de una mujer y en el lugar donde probablemente ella misma había llevado la hebilla. Ahora bien, al parecer, este tipo de hebillas de cinturón se han encontrado en toda Rusia a lo largo de los años en distintos tamaños, y se pueden ver las hendiduras donde se colocarían los broches para el cinturón. A pesar de que el misterio se haya resuelto, estoy bastante seguro de que a algunas personas les hubiera encantado tener algo así para su funda de teléfono. Después de todo, la gente es así de vanidosa. Búnker 42. Tuvo muchos efectos en el mundo en general durante el período conocido como la Guerra Fría. Uno de ellos fue el ascenso de la Unión Soviética, encabezada por Joseph Stalin. Él creía en el poder absoluto y no tenía miedo de aplastar a quienes habían intentado arrebatárselo. Cuando Estados Unidos y la URSS comenzaron a enfrentarse de todas las formas posibles, salvo en una guerra total, los soviéticos decidieron que necesitaban un búnker para protegerse de la posible lluvia radiactiva. Ahí es donde entra en juego el Búnker 42,
una fortaleza secreta que se construyó debajo de la ciudad de Moscú para ayudar a los individuos de más alto rango como Stalin a ponerse a salvo. Otro giro en esta historia fue que no solo estaba bajo tierra, sino que se colocó en un lugar que se determinó que era perfecto para resistir la destrucción nuclear. También se construyeron túneles debajo de la ciudad para que los funcionarios pudieran llegar rápidamente al búnker en caso de que ocurriera el peor de los casos. Avanzamos rápidamente hasta ahora. Es un sitio histórico y ofrecen todo tipo de recorridos en los que puedes participar si estás interesado. Momia monstruosa. Aunque parezca sorprendente, Rusia es un verdadero tesoro en cuanto a descubrimientos de momias se refiere. Este fenómeno se debe principalmente a las condiciones climáticas extremadamente frías que prevalecen en gran parte del país, no solo por la influencia política de Vladimir Putin, sino por su geografía única. Estas bajas temperaturas crean un ambiente perfecto para la preservación natural, permitiendo que animales y seres humanos queden literalmente congelados en el tiempo, esperando ser redescubiertos por generaciones futuras. Un ejemplo fascinante de este fenómeno ocurrió en una remota mina de diamantes en Siberia. Los trabajadores se toparon con una momia animal que dejó perplejos incluso a los expertos más experimentados. La peculiaridad de este hallazgo radica en la posición del cuerpo. Sus extremidades estaban tan comprimidas que resultaba casi imposible discernir su forma original, generando un misterio en torno a su identidad. Como suele suceder con descubrimientos de esta naturaleza, no tardaron en surgir teorías y rumores de todo tipo. Algunas personas, dejándose llevar por la imaginación, llegaron a especular que se trataba de los restos de un dinosaurio prehistórico. Aunque la idea pueda parecer emocionante y no sea completamente imposible dada la rica historia geológica de Siberia, los expertos descartaron rápidamente esta posibilidad. Tras un análisis científico riguroso, los zoólogos y paleontólogos que examinaron la momia llegaron a conclusiones más plausibles. La opinión predominante es que los restos pertenecen a una especie de zorro ártico, o alternativamente, a una nutria. Sin embargo, la incertidumbre persiste debido al estado inusual de preservación y la posición del cuerpo, estructura ósea de mamut. Como acabo de señalar, se pueden encontrar todo tipo de animales en las frías profundidades de Rusia y Siberia, y uno de la edad de hielo que se ha encontrado repetidamente son los mamuts. Sin embargo, en 2020, las cosas cambiaron de una manera bastante dramática, ya que se encontraría una estructura completa y que estaba compuesta en 285 su totalidad por huesos de mamut, ya que los huesos eran los componentes básicos de la estructura en sí, lo cual no es algo que se vea o escuche todos los días. Según los informes, se trataba de una estructura que efectivamente se construyó durante la edad de hielo, lo que plantea muchas preguntas, al tiempo que destaca las capacidades de esos humanoides dentro de ese periodo de tiempo. Hay múltiples pruebas de que esta estructura fue hecha por manos humanas. Por ejemplo, el examen de los huesos y el área circundante mostró que en el pasado se habían producido hogueras y que había fosas que aparentemente funcionaban como una especie de área de almacenamiento para la carne de mamut. Y aparentemente no solo en las áreas rusas de la edad de hielo había este tipo de cosas. Se han encontrado otras estructuras de este tipo en toda Europa, dólmenes del Cáucaso Norte. Ahora, seguiremos con la arquitectura. En este lugar encontrarás todo tipo de estructuras de piedra únicas. Y no me refiero solo a edificios, también me refiero a cosas como laberintos y megalitos. Estos están dispersos por toda la zona montañosa de la región y muestran algunas formas de construcción realmente únicas que datan del cuarto y segundo milenio. Los que se han encontrado son similares a los que se han descubierto por toda Eurasia. El problema es que todavía no sabemos mucho sobre ellos. Por ejemplo, no sabemos por qué se construyeron algunos de ellos, por qué se construyeron de la forma en que se construyeron y cuántos de ellos todavía están ahí esperando a ser descubiertos. Estructuras como estas son increíblemente valiosas para aprender más sobre el pasado y lo que nos llevó a ser lo que somos ahora. Dada la gélida tundra que ha sido Rusia durante bastante tiempo, aprender más sobre estos edificios ayuda a pintar un cuadro de cómo sobrevivió la gente de la región. Y obviamente tuvieron que hacer algunas pruebas antes de construir una estructura como esta. Tal vez con un poco más de estudio,
podamos aprender más sobre cómo era la vida en Rusia en ese entonces, además de todo el frío y todo eso, bolas de nieve gigantes. Cuando estás en un lugar como Rusia, una pelea de bolas de nieve es casi una obligación. Quiero decir, después de todo, ¿qué más se puede hacer con toda esa nieve en la zona? ¿Construir un muñeco de nieve? Bueno, seguramente se puede haber hecho el muñeco de nieve más grande con lo que se descubrió, algunas bolas de nieve gigantes, y fue algo emocionante de ver. Sin embargo, a diferencia de lo que harían nuestros homólogos humanos para una pelea de bolas de nieve, resulta que esto fue obra de la madre naturaleza. El proceso se creó cuando el hielo en el agua se fue formando lentamente hasta convertirse en estas gigantescas bolas de nieve, y luego simplemente fueron arrastradas a la playa para que la gente pudiera admirarlas para mayor claridad. Esto también sucedió en otras áreas nevadas, incluidos lugares como Michigan, Cachorro Antiguo. Bueno, eso cambió de tono rápidamente. Lo que voy a mostrarles es un perro real que fue encontrado congelado en el hielo en Rusia. Lo llamaron Dogor porque, por supuesto, lo hicieron. Y este perrito aparentemente tiene 18.000 años. Es un perro muy, muy viejo. En concreto, fue encontrado en un trozo de hielo cerca de un río. Y como se puede ver en las fotos, el hielo ha conservado perfectamente partes del perro. Incluso tiene parte del pelaje intacto. ¿Qué edad tenía un animal como este cuando murió? Bueno, para comprobarlo, solo tenía unos 2 meses. Y los dientes ayudarían a demostrarlo a través de los dientes de leche que aún tenía en la boca. La esperanza con este perro es ayudar a ver si es un antepasado de los perros que tenemos ahora, o tal vez uno de los lobos de hoy. Nanoestructuras. Ahora voy a llevarte a los Montes Urales, que en un momento dado fueron un refugio de oro en 1991, donde se haría un tipo diferente de descubrimiento, específicamente el hallazgo de nanoestructuras que algunos afirman que datan de hace más de 300.000 años. Ahora, antes de que te pongas a llorar, las estructuras en sí son reales, o al menos lo eran en el sentido de que se encontraron y se parecían a cosas que conocemos en el mundo actual, como espirales y resortes. Fue el tamaño lo que las convirtió en una verdadera curiosidad. Y muchos se preguntaron si esto demostraba que había algún tipo de civilización antigua capaz de hacer algo así. La investigación no ha sido concluyente, pero muchos especulan que hay una explicación lógica de lo que se encontró dentro de estas montañas. Una nutria inesperada, a pesar de la contaminación persistente. La vida continúa prosperando en Chernóbil. Tomemos, por ejemplo, a este residente inesperado, una nutria. La nutria, que suele verse en entornos acuáticos saludables, es una imagen especialmente esperanzadora, ya que sugiere que los cursos de agua de la zona se han regenerado hasta alcanzar un estado que permite la vida. Si bien los niveles de radiación siguen siendo preocupantes en algunas partes de la zona, gran parte de la contaminación ha disminuido con el paso de las décadas, lo que ha permitido que las especies regresen en cantidades significativas. Con esta nutria alimentándose felizmente de peces en aguas cercanas a la zona de exclusión, los científicos esperan que un día Chernóbil vuelva a ser el próspero ecosistema que alguna vez fue. Chernóbil recibe 10 turistas al año. El 26 de abril se conmemora el aniversario de la explosión, y 1529 años después de la tragedia, Chernóbil vio aumentar el número de turistas con un tráfico de 10 personas al año. La zona de exclusión es un área de 180 millas cuadradas que incluye la ciudad abandonada de Pripyat. Los visitantes pueden ver edificios residenciales invadidos por la naturaleza, un parque de atracciones desolado con su icónica noria e incluso vida silvestre que ha florecido sin actividad humana. Visitantes de todo el mundo llegan a Chernóbil, la mayoría de los cuales son turistas oscuros. El turismo oscuro, también conocido como tanaturismo, implica viajar a lugares históricamente asociados con la muerte y la tragedia. Por supuesto, viajar a lugares como este requiere respeto. Los visitantes que han visitado museos marcados con la muerte no son necesariamente personas a las que les guste el turismo morboso. A partir de 2014, se han dedicado innumerables artículos a debatir este tema con viajeros, incluido P.J. O'Rourke, quien calificó su viaje de 1988 a Varsovia, Managua y Belfast como unas vacaciones infernales. Hoy en día, existen muchas subcategorías en torno al turismo oscuro, pero lo más importante de esto es que visitar lugares como Chernóbil
o el Parque Memorial de la Paz de Hiroshima en Japón debería exigir el máximo respeto. Sin embargo, debido a los recientes incidentes, Chernóbil está ahora lleno de minas terrestres y otros explosivos posiblemente peligrosos. La sombra de Chernóbil. En las profundidades de Chernóbil hay un pájaro carpintero, pero no es lo que te imaginas. El radar Duga, también conocido como el pájaro carpintero ruso, es una estructura que se eleva a más de 150 metros de altura y se extiende a lo largo de 22 metros. Este colosal sistema de radar que se extiende más allá del horizonte es un vestigio de la ambición de la Unión Soviética. Esta gigantesca estructura fue construida para detectar misiles balísticos intercontinentales, ICBM, que se acercaban desde más de 1000 millas de distancia. Era una sombra que vigilaba los posibles ataques. Ahora bien, ¿por qué esta estructura está tan cerca de Chernóbil? Es muy sencillo. Necesitaba la energía de la planta nuclear. Una estructura tan colosal requería mucha energía y gran parte de ella la suministraba la planta nuclear de Chernóbil. Cuando este radar todavía funcionaba, su tamaño era tan imponente que se hizo famoso por interrumpir e interferir con las comunicaciones de radio en todo el mundo. Las transmisiones del radar eran un sonido de golpeteo repetitivo, lo que le valió el apodo de pájaro carpintero ruso. Los operadores de radioaficionados de todo el mundo estaban desconcertados por el extraño ruido que interfería con las señales desde Europa hasta América del Norte. A pesar de las numerosas teorías conspirativas sobre su propósito, finalmente se descubrió que formaba parte del sistema de defensa antimisiles de la Unión Soviética. El radar Duga estuvo activo desde 1976 hasta fines de la década de 1980, poco después del desastre de Chernóbil, cuando el sitio fue abandonado. Los barcos abandonados de Chernóbil. En las inquietantes aguas cercanas a Chernóbil, hay una flota de barcos oxidados. Este cementerio de barcos se encuentra en los remansos del río Privado. Cuando ocurrió el desastre en 1986, estos barcos fueron abandonados. Estos barcos, que en su día se utilizaban para el transporte, se consideraron inservibles. Algunos de ellos fueron rescatados y desguazados, mientras que otros quedaron atrapados en el lugar equivocado en el momento equivocado y se contaminaron gravemente con radiación. Otros fueron llevados intencionalmente al lugar para ayudar con la limpieza, pero se quedaron abandonados una vez que terminaron su trabajo. Con el paso de los años, estos barcos han ido sucumbiendo lentamente a la descomposición, y sus cascos oxidados se han ido hundiendo en las turbias aguas del río. Algunos de estos barcos incluso se utilizaron para transportar desechos radiactivos, sellando así su destino como residentes permanentes de la zona de exclusión. Alimento cultivado en Chernóbil. 3 décadas después del desastre, los investigadores volvieron a Chernóbil para estudiar los cultivos cultivados cerca de la zona de exclusión. No hicieron más que confirmar su hipótesis. La radiactividad en este lugar se mantuvo durante años. Más cultivos como el trigo, la cebada, el centeno y la avena continuaron absorbiendo isótopos radiactivos como el cesio-137 y el estroncio-90 que se liberaron durante la explosión de 1986. Estos isótopos todavía se encuentran en niveles peligrosos en varios productos alimenticios, incluidos los cereales, la leche y los hongos cultivados en las regiones cercanas a Chernóbil. Esto sigue siendo un problema persistente porque las plantas lo absorben fácilmente, especialmente en los bosques que rodean la zona de exclusión. Para las comunidades locales, el problema se ve agravado por las dificultades económicas que obligan a muchas personas a depender de alimentos cultivados localmente. A pesar de los riesgos, algunos residentes siguen consumiendo leche y pan contaminados con radiactividad. Y a diferencia de las simples bacterias, que pueden eliminarse con calor, cocinar los cultivos radiactivos no eliminará sus peligros. Desafortunadamente, con los programas de monitoreo recortados en 2013, muchos de los residentes cerca de Chernóbil no saben si sus alimentos son realmente seguros. El bosque rojo. Aunque es impresionante verlo desde arriba y desde lejos, el bosque rojo, ubicado a solo unos kilómetros de la planta nuclear de Chernóbil, es uno de los bosques más letales de la Tierra. Es uno de los lugares más radiactivos del planeta. Desde el desastre, los árboles, que murieron casi instantáneamente por niveles de radiación 1200 veces superiores a los que debería soportar un ser humano,
fueron finalmente talados y enterrados como parte de las tareas de limpieza. Sin embargo, cuando la vida volvió a florecer en el lugar, los pinos con hojas de color marrón rojizo reemplazaron la vegetación antaño exuberante. A pesar de los intentos de contener la radiación, el bosque sigue siendo un foco de contaminación, con niveles de radiación que van de 1 a 10 milisieverts por hora, mucho más letales que la dosis que puede soportar el hombre. Hasta el día de hoy, el bosque rojo sigue representando un peligro importante. Los incendios forestales, como el de 2015, pueden liberar partículas radiactivas atrapadas en la vegetación, propagando la contaminación mucho más allá de la zona de exclusión. El inquietante café Pripyat, con vistas a las afueras de la ciudad de Pripyat. Este pintoresco café, que todavía está decorado con vidrieras, fue en su día uno de los lugares más populares para los habitantes de Chernóbil. El café Pripyat, también conocido como el plato por los lugareños, fue en su día un lugar de ocio donde los residentes se reunían para tomar algo, relajarse en la terraza bañada por el sol o disfrutar de paseos en velero durante el verano. Con su singular diseño circular y terraza abierta, ofrecía vistas impresionantes del lago, lo que lo convertía en un lugar favorito para hacer picnics y socializar. Una de sus características más notables eran las grandes y ornamentadas vidrieras que representaban figuras abstractas y vibrantes. Incluso hoy, quedan restos de estas coloridas vidrieras, aunque rotas y desgastadas por el tiempo. Lamentablemente, el desastre ocurrió y poco después, el café, como el resto de la propiedad, fue abandonado. Ahora, la naturaleza lo está recuperando poco a poco. Los árboles crecen a través de las grietas del hormigón y la costa está cubierta de vegetación, lo que hace que el otrora bullicioso café se integre en el inquietantemente tranquilo paisaje de la zona de exclusión. El oso pardo avistado en Chernóbil. Por primera vez en más de un siglo, se han visto osos pardos en la zona de exclusión de Chernóbil. Captados en cámara por investigadores que utilizan trampas instaladas para controlar la fauna, estas criaturas muestran que la vida está volviendo lentamente a la zona de exclusión. Parece que la ausencia de actividad humana durante las últimas 3 décadas ha permitido que la zona se transforme accidentalmente en un santuario de fauna salvaje. Ojalá que continúe en el futuro. Las ranas mutantes de Chernóbil. Perros, lobos, hongos. Parece que casi todas las criaturas de Chernóbil desarrollaron algún tipo de mutación. Esto incluye a las ranas, en concreto a las ranas arbóreas orientales. Por lo general, estas ranas tienen un color verde brillante. Sin embargo, los investigadores descubrieron que las que viven en Chernóbil han evolucionado para volverse mucho más oscuras, y algunas incluso se han vuelto completamente negras. Al igual que los hongos, estas ranas usan melanina para protegerse de la radiación. Este pigmento puede absorber y disipar la radiación, lo que ayuda a proteger a las ranas de los efectos nocivos del entorno radiactivo en el que viven actualmente. Es probable que este proceso de selección natural haya comenzado poco después del desastre de 1986, cuando las ranas de piel más oscura pudieron soportar mejor la radiación y transmitir sus rasgos a las generaciones futuras. Los niños de padres expuestos a la radiación de Chernóbil. En un avance significativo para la investigación sobre la radiación, los científicos han confirmado que los hijos de padres expuestos al desastre nuclear de Chernóbil no son portadores de mutaciones genéticas excesivas. Este hallazgo se produce después de años de preocupación por la posibilidad de que la exposición a la radiación del accidente de 1986 pudiera transmitir cambios genéticos nocivos a la siguiente generación. Por ello, los investigadores secuenciaron los genomas de 130 niños nacidos de padres que estuvieron expuestos directamente a la radiación, ya sea a través de trabajos de limpieza o por la proximidad a la explosión. Descubrieron que el número de mutaciones en estos niños no era mayor que en la población general, lo que es una noticia tranquilizadora, especialmente para aquellos afectados por otros incidentes nucleares, como el desastre de Fukushima en 2011. Los resultados sugieren que, si bien la radiación puede causar problemas de salud, como cáncer, en las personas expuestas directamente, no parece provocar daños genéticos transgeneracionales. El hombre detrás de la fusión nuclear de Chernóbil, Anatoly Dyatlov. El hombre que estuvo en el centro del desastre de Chernóbil sigue siendo una de las figuras más controvertidas.
Desde aquella fatídica noche de 1986, Dyatlov fue el ingeniero jefe adjunto a cargo del reactor 4, donde una prueba de seguridad rutinaria derivó en el peor accidente nuclear de la historia. Conocido por su estilo de gestión autoritario y su experiencia técnica, Dyatlov tomó varias decisiones críticas que contribuyeron a la explosión del reactor. Se dice que la noche del desastre, Dyatlov siguió adelante con la desafortunada prueba de seguridad, ignorando múltiples protocolos de seguridad. A pesar de haber sido advertido de la inestabilidad del reactor, la insistencia de Dyatlov en completar la prueba provocó una peligrosa reducción de la potencia de reacción. Cuando finalmente se presionó el botón de apagado de emergencia, se desencadenó una explosión catastrófica debido a un defecto de diseño en las barras de control del reactor. En los momentos posteriores a la explosión, Dyatlov ordenó a los operadores que bajaran manualmente las barras, exponiéndolas aún más a una radiación letal. Se negó a creer que el reactor había explotado hasta que fue demasiado tarde. Sin embargo, él no fue el único culpable. Muchos sostienen que el propio sistema soviético, con su énfasis en el cumplimiento de las metas de producción y su defectuoso diseño del reactor RBMK, desempeñó un papel igualmente importante en el desastre. El propio Dyatlov sostuvo que, si bien cometió errores, el accidente fue el resultado de fallas sistémicas. A pesar de recibir una dosis letal de radiación, Dyatlov sobrevivió durante casi una década después del desastre. Aunque tenía graves problemas de salud, falleció en 1995, insistiendo en que la verdadera culpa era de las instituciones políticas y científicas de la Unión Soviética. El desastre nuclear de Chernóbil es solo uno de los muchos capítulos oscuros de la historia, al menos para nosotros. Para quienes viven este desastre, es una parte sombría de sus vidas. Si conoces otros capítulos oscuros de la historia que te gustaría comentar, no dudes en compartirlos en los comentarios que aparecen a continuación. Además, mira lo que aparece en la pantalla en este momento. Dashi Doroitigilov, la llama budista andante. Dashidocho Itigilov, un lama budista de Siberia, ha intrigado a personas de todo el mundo desde que se descubrió su cuerpo en 2002. Después de fallecer en 1927, el cuerpo de Itigilov fue encontrado en una pose meditativa, sorprendentemente bien conservado. Esto ha provocado debates sobre si su preservación se debe a procesos naturales de momificación o a sus intensas prácticas espirituales. Algunos atribuyen su estado a las condiciones frías y secas de su lugar de enterramiento, que pueden haber contribuido a la momificación natural. Otros creen que la preservación de su cuerpo es un testimonio de sus logros espirituales y meditación. Reflejando su profunda conexión con las enseñanzas budistas, el cuerpo preservado de Itigilov sigue siendo un punto de fascinación y discusión entre científicos y espiritualistas. Misteriosa luz azul en el lago Baikal. En el lago Baikal, el lago más profundo y antiguo de Rusia, los pescadores registraron recientemente una desconcertante luz azul verdosa que brillaba bajo la superficie. El fenómeno espeluznante visible en sus imágenes submarinas ha provocado una amplia especulación e intriga. El tono y el origen vívidos de la luz inusual permanecen inexplicables, lo que lleva a algunos a proponer teorías de actividad extraterrestre o tecnología submarina oculta. Otros sugieren explicaciones más terrestres, como organismos bioluminiscentes o reflejos minerales inusuales. El lago Baikal, conocido por su ecosistema único y sus misteriosas profundidades, tiene una larga historia de eventos enigmáticos, lo que se suma a la fascinación que rodea a este último descubrimiento. Descubrimiento del esqueleto de Konad. En la región de los Arcángeles de Rusia. En Arcángel, Rusia, los arqueólogos descubrieron un misterioso esqueleto en forma de cono, que provocó un intenso debate y fascinación. El esqueleto desenterrado de un antiguo lugar de enterramiento tenía un cráneo que era claramente alargado y cónico. Esta forma única llevó a algunos a especular sobre la posibilidad de antiguos visitantes alienígenas, lo que sugiere que la inusual estructura craneal podría ser evidencia de influencia extraterrestre. Sin embargo, otros propusieron que el cráneo cónico era probablemente el resultado de prácticas culturales como la deformación craneal, un ritual conocido por ser practicado por algunas civilizaciones antiguas.
Estas prácticas implicaban atar el cráneo durante la infancia para lograr una forma alargada. Supuesto descubrimiento alienígena en Siberia. Un reciente vídeo viral ha tomado Internet por asalto, alegando revelar un extraterrestre descubierto en el remoto desierto de Siberia. Estas imágenes han provocado fervientes especulaciones sobre las actividades extraterrestres en la región, particularmente en relación con el infame evento de Tunguska de 1908, donde una explosión aplanó vastas franjas de bosque. El vídeo representa lo que parece ser una entidad alienígena sin vida, lo que lleva a algunos a establecer paralelismos entre su descubrimiento y los misteriosos fenómenos asociados con Tunguska. Mientras que los entusiastas abrazan la posibilidad de contacto alienígena, los escépticos argumentan que el vídeo puede ser un engaño organizado para un efecto dramático. Un vídeo reciente de un bosque ruso. Se ha capturado a una criatura grande y ágil, reavivando los debates sobre la existencia de Bigfoot. Las imágenes muestran a una figura misteriosa moviéndose rápidamente a través de los árboles, lo que lleva a los espectadores a cuestionar si podría ser la criatura esquiva. A partir de la tradición de criptozoología, el avistamiento ha alimentado la especulación de que Bigfoot, también conocido como Sasquatch, podría estar viviendo en el remoto desierto de Rusia. Los escépticos argumentan que el video podría ser un engaño o un animal no identificado, pero los defensores de Bigfoot creen que puede proporcionar evidencia crucial de la existencia de la criatura. Búnker 42 en Moscú. Búnker 42 en Moscú es un búnker subterráneo de la era de la Guerra Fría que ahora funciona como museo. Construido a principios de la década de 1950, fue diseñado para acomodar hasta 600 personas durante 30 días en caso de un ataque nuclear. El búnker ofrece una visión fascinante de la planificación de contingencias soviética durante un momento de mayor tensión geopolítica. Los visitantes pueden explorar sus laberintos pasillos, ver auténticos artefactos de la Guerra Fría y aprender sobre las medidas estratégicas tomadas para garantizar la supervivencia frente a las amenazas nucleares. El museo proporciona información histórica valiosa sobre las estrategias militares de la época y los preparativos de defensa civil, destacando los intensos temores y las elaboradas precauciones que dieron forma a las políticas de la era de la Guerra Fría. Búnker 42 se rige como un duro recordatorio de los períodos de incertidumbre y las distancias a las que los gobiernos han ido para proteger a sus ciudadanos. Descubrimiento de momias de madera en Rusia. En un descubrimiento sorprendente, un granjero tropezó con una criatura inusual, apodada la momia arbolada mientras trabajaba en su tierra. Este misterioso hallazgo ha provocado una intriga significativa debido a sus características peculiares, que incluyen una apariencia momificada y rasgos anatómicos inusuales. El descubrimiento de la criatura ha llevado a una ráfaga de conexiones folclóricas, con algunos especulando que podría estar vinculada a leyendas locales o mitos antiguos. Los científicos han propuesto realizar exámenes exhaustivos para determinar los orígenes y la naturaleza de las criaturas. La momia arbolada presenta una oportunidad única tanto para los entusiastas del folclore como para los investigadores, arrojando luz sobre los mitos regionales y proporcionando información valiosa sobre los aspectos biológicos e históricos de este enigmático hallazgo. 8 estatuas de ángeles caídos en el Oblast de Amur. En el Oblast de Amur, un vídeo de TikTok que muestra una misteriosa estatua descubierta por los mineros rápidamente se volvió viral, capturando la curiosidad generalizada. La estatua, que se asemeja a un ángel caído con características sorprendentemente detalladas, provocó una ráfaga de especulaciones sobre sus orígenes, con teorías que iban desde antiguos artefactos alienígenas hasta reliquias sobrenaturales. El intenso debate en línea fue alimentado por la espectacular apariencia de la estatua y el inquietante contexto de su descubrimiento. Sin embargo, más tarde se aclaró que la estatua era un artefacto abandonado con una historia de fondo ficticia, creada como parte de un proyecto de arte local o truco promocional. A pesar de que sus orígenes están siendo desacreditados, el ángel caído continúa cautivando la imaginación, destacando cómo las plataformas digitales modernas pueden amplificar el encanto de los hallazgos misteriosos. Arim. El Stonehenge de Rusia. Arim, a menudo conocido como el Stonehenge de Rusia, es un antiguo asentamiento fortificado en la estepa rusa que ha intrigado a arqueólogos e historiadores por igual.
Este sitio, con su compleja disposición de estructuras de piedra y características de ingeniería avanzadas, sugiere una comprensión sofisticada de la construcción y la astronomía. Los asentamientos, los enormes muros de piedra y las alineaciones precisas han llevado a debates sobre su propósito e importancia cultural. Algunos investigadores especulan que el Ahriam podría haber sido un importante centro ceremonial o un centro de la civilización temprana en la región, comparable a Stonehenge en su importancia ceremonial y astronómica. 10 mamuts de yuca congelados. El descubrimiento del mamut de yuca congelado, un cadáver de mamut lanudo notablemente bien conservado, ofrece una rara visión de la vida de la edad de hielo descubierta en Siberia. El cadáver es notable por su condición prístina, proporcionando información valiosa sobre la fauna de la edad de hielo y el entorno en el que vivían estas criaturas antiguas. La carne, el pelaje e incluso sus órganos internos del mamut están intactos, lo que permite a los científicos estudiar su dieta, salud y las condiciones que sufrió. Este hallazgo también arroja luz sobre las primeras interacciones humanas con estas criaturas colosales, revelando pistas sobre las prácticas de caza y los desafíos que se enfrentaron durante la era del Pleistoceno. El mamut de yuca congelado representa una pieza crucial del rompecabezas para comprender tanto los ecosistemas prehistóricos como las complejas relaciones entre los primeros humanos y la megafauna. El cementerio de los demonios cerca del río Tunguska. El cementerio del diablo, situado cerca del río Tunguska en Siberia, es famoso por su inquietante reputación y su inquietante historia. Esta remota área ha sido el sitio de numerosas desapariciones misteriosas y fenómenos inexplicables. El terreno traicionero y las condiciones peligrosas han alimentado la especulación de que los gases tóxicos subterráneos u otras anomalías naturales podrían ser responsables de estos incidentes. Algunas teorías sugieren que el sitio podría estar relacionado con el infame evento de Tunguska de 1908, una explosión masiva que se cree que fue causada por un meteoro o un cometa. Descubrimiento de 12 perros congelados en Siberia. En Siberia, el descubrimiento de un cachorro congelado de 18.000 años llamado Dogor ha intrigado a los científicos y ha provocado un debate sobre la evolución canina. Encontrados perfectamente conservados en el permafrost, los restos de Dugors proporcionan una rara visión del pasado lejano de nuestros compañeros caninos. El análisis genético revela que Dogor comparte características tanto con los lobos antiguos como con los primeros perros domésticos, lo que sugiere que puede representar un ancestro común o una forma de transición entre los dos. Este descubrimiento arroja luz sobre el camino evolutivo de los perros modernos, ofreciendo pistas sobre cómo los primeros humanos pueden haber interactuado y domesticado con estos animales. Avistamiento de ovnis a alta velocidad en Rusia. Un vídeo reciente que captura un ovni de alta velocidad ha provocado emoción y debate entre los entusiastas de los ovnis. El metraje muestra un orbe brillante moviéndose con una velocidad asombrosa y una rápida aceleración, desafiando la tecnología aérea convencional. Los objetos, movimientos erráticos y la increíble velocidad han llevado a la especulación sobre tecnología extraterrestre avanzada o fenómenos desconocidos. Expertos y entusiastas están divididos sobre la autenticidad del vídeo, y algunos sugieren que podría ser un experimento militar o un dron sofisticado. El avistamiento ha reavivado el interés por los ovnis y la posibilidad de encuentros con extraterrestres, alimentando las discusiones en curso sobre los objetos voladores no identificados y sus implicaciones para nuestra comprensión del espacio y la tecnología. La naturaleza de alta velocidad del orbe, junto con la evidencia de vídeo, continúa despertando curiosidad y especulación dentro de la comunidad ovni. Una sorprendente formación de nubes. Esta se asemeja a un platillo volador, recientemente llamó la atención del público y provocó debates sobre su naturaleza. Esta inusual nube en forma de platillo observada en el cielo llevó a una ráfaga de especulaciones sobre su posible conexión con los avistamientos de ovnis. Algunos entusiastas argumentaron que la apariencia de las nubes era evidencia de embarcaciones extraterrestres o de una tecnología aérea secreta. Sin embargo, los meteorólogos proporcionaron una explicación más arraigada,
atribuyendo el fenómeno a las condiciones atmosféricas naturales. Monumento a Enemas en Rusia. Un monumento caprichoso a Enemas se encuentra de forma destacada en un spa, mezclando humor con inspiración artística histórica. Esta escultura única, que se basa en estilos de arte renacentista, retrata el procedimiento médico de los enemas bajo una luz inesperadamente cómica. El monumento presenta elementos elaborados y artísticos que recuerdan a las esculturas clásicas, pero con un giro lúdico que destaca el papel de los enemas en la medicina histórica y moderna. La elección de conmemorar tal procedimiento refleja un enfoque ligero de la salud y la higiene, celebrando una práctica que alguna vez fue un tratamiento médico común. Los visitantes del spa se divierten e intrigan con el diseño inventivo de los monumentos, que sirve como un inicio de conversación y un testimonio de la mezcla de arte e historia médica. La comunidad de sobrevivientes. El desastre de Chernóbil es el incidente nuclear más trágico del mundo. El 27 de abril de 1986, 45 residentes fueron desplazados. El mes siguiente, otras 116 personas fueron desplazadas de sus hogares. De ellas, unas regresaron de manera no oficial y decidieron quedarse en la zona contaminada. Después de todo, la perseverancia es parte del espíritu humano. Así se construyó Slavutik, una ciudad para los supervivientes del desastre de Chernóbil. En 1988, solo 2 años después del desastre, se construyó a 50 kilómetros de Chernóbil. Se convirtió en la última ciudad construida por la Unión Soviética y hoy es la ciudad más joven de Ucrania. Para construir la ciudad, arquitectos de 8 repúblicas soviéticas se reunieron y aportaron sus propias ideas, y cada una construyó un distrito inspirado en sus propias ciudades. Hay un distrito de Vilna, un distrito de Riga e incluso un distrito de Tbilisi. Antes de fundar la ciudad, se colocó una capa de 2 metros de tierra no contaminada para garantizar que la ciudad estuviera a salvo de la radiación. En este lugar, ningún edificio supera los 5 pisos y hay frondosos bosques de pinos por todas partes. Al principio se la concibió como un paraíso, un refugio. De hecho, esta ciudad tuvo en su día la tasa de natalidad más alta de Ucrania. Sin embargo, su apogeo duró poco. Si hoy te aventuraras a visitar la ciudad, verías su amplia plaza central, un lugar destinado a albergar un centro de investigación. Pero con el colapso de la Unión Soviética, nunca se materializó. La ciudad enfrentó una recesión económica. Sus habitantes emprendieron un proyecto tras otro, con la esperanza de que el siguiente revitalizara la ciudad. Sin embargo, la ciudad que originalmente debía ser un paraíso, no funcionó exactamente como estaba previsto. Hoy, la ciudad sigue luchando por su futuro, con la esperanza de que lleguen días mejores. Hongos que se alimentan de radiación. Los humanos no son las únicas criaturas que perseveran en tiempos difíciles. La naturaleza sigue persistiendo a pesar de las atrocidades cometidas por la humanidad. Esto lo demuestra aún más este asombroso descubrimiento. En 2007, apenas 21 años después del desastre nuclear, Chernóbil seguía prácticamente desprovisto de vida. Fue en medio de un entorno altamente radiactivo, donde los científicos descubrieron varias cepas de hongos que se alimentaban de radiación. De alguna manera, estos organismos sobrevivieron y prosperaron en un entorno altamente radiactivo, justo en las ruinas del reactor. El secreto de este organismo está en la melanina, el mismo pigmento que da color a nuestra piel. Los investigadores descubrieron que estos hongos utilizan su melanina para absorber la radiación gamma y convertirla en energía, un proceso conocido como radiosíntesis, algo así como la fotosíntesis, pero en lugar de la luz solar, utilizan radiación mortal. Esta adaptación permite a los hongos no solo sobrevivir, sino también crecer más rápido en áreas radiactivas. De hecho, los investigadores descubrieron que estos hongos gravitaban hacia los puntos más radiactivos dentro de la zona de exclusión de Chernóbil. Y con esto, los científicos esperan que estos hongos nos ayuden. La NASA los ha estado estudiando, pensando que algún día podrían proteger a los astronautas de la radiación cósmica durante misiones espaciales prolongadas o incluso en futuras colonias en Marte. En 2018, se envió una pequeña muestra de los hongos a la Estación Espacial Internacional, y los resultados fueron prometedores.
Potencialmente, podrían actuar como un escudo natural autorreplicante contra la radiación para los viajeros espaciales. Los perros mutantes de Chernóbil. Casi 4 décadas después del desastre de Chernóbil, un grupo de sobrevivientes está prosperando tras su paso. Los perros de Chernóbil de alguna manera logran sobrevivir y seguir viviendo en uno de los ambientes más radiactivos de la Tierra. Para lograrlo, tuvieron que adaptarse. Los científicos descubrieron que estos perros ahora son genéticamente distintos de otras poblaciones de perros. Pero, ¿cómo sucedió? Cuando el reactor de Chernóbil explotó en 1986, miles de personas se vieron obligadas a evacuar el lugar y abandonar a sus mascotas. Si bien muchos perros fueron sacrificados por temor a la contaminación radiactiva, algunos sobrevivieron y formaron poblaciones salvajes en la zona de exclusión. Estos perros viven ahora en un ambiente radiactivo hostil que pocos animales han experimentado durante un periodo tan prolongado, lo que brinda a los científicos una oportunidad única de estudiar los efectos de la exposición crónica a la radiación en una gran población de mamíferos. Los perros que viven cerca de la planta nuclear dentro de la zona de exclusión presentan marcadores genéticos que los distinguen de otras poblaciones. Estas distinciones genéticas podrían deberse a la exposición prolongada a la radiación, al aislamiento ambiental o a una combinación de ambos. Si bien su diversidad genética es menor que la de otros perros de cría libre en Ucrania, han sobrevivido durante generaciones en un entorno en el que nadie esperaba que prosperaran. Los científicos esperan que estos estudios arrojen luz no solo sobre cómo la radiación afecta a los animales, sino también a los seres humanos. Dado que los perros comparten entornos y dietas similares a los humanos, los cambios genéticos en la población de perros de Chernóbil podrían ayudarnos a entender los efectos de la exposición prolongada a la radiación. El primer producto después del desastre. Esta botella es un delicioso vodka, uno que incluso los expertos en bebidas espirituosas más apasionados dudarían en probar. El vodka Atomic se elabora a partir de centeno y agua provenientes de nada menos que la zona de exclusión de Chernóbil. A pesar de su asociación, sus consumidores pueden estar seguros de que no es radiactivo. Lo que hace que este vodka sea especial es el hecho de que es el primer producto de consumo que surge de la zona desde el desastre nuclear de 1986. Ahora bien, la forma en que se elaboró este vodka es bastante interesante. Científicos del Reino Unido y Ucrania han tomado arroz ligeramente contaminado con radiación, lo han destilado y han creado un vodka completamente seguro. Según se ha demostrado mediante rigurosas pruebas realizadas por expertos de la Universidad de Southampton, el vodka en sí se describe como un poco como el aguardiente casero, con un perfil de sabor más acorde con los métodos tradicionales de destilación ucranianos. El proyecto, dirigido por Jim Smith de la Universidad de Portsmouth, tiene una misión más profunda que la de elaborar vodka. La empresa Chernobyl Spirit tiene como objetivo revitalizar la economía local y apoyar a las comunidades que aún viven cerca de la zona de exclusión. Un bulto radiactivo de muerte. En las profundidades de los restos del reactor número 4 de Chernóbil se encuentra uno de los restos más infames del desastre nuclear de 1986, la pata de elefante. Esta masa gigantesca, similar a la lava, se formó cuando el reactor se derritió, combinando combustible nuclear fundido, hormigón y otros materiales en una mezcla mortal llamada corium. Esta combinación de sustancias químicas es letal y solo se ha formado un total de 5 veces en toda la historia. La pata de elefante, una de las más letales, era tan radiactiva que con tan solo 30 segundos de exposición se podía marear y con 5 minutos podía resultar fatal en cuestión de días. Al principio, la pata de elefante emitía unos 10 Röntgen por hora, suficiente radiación para matar a cualquiera que estuviera cerca en cuestión de minutos. Para ponerlo en perspectiva, estar cerca de él durante una hora era como recibir más de 4.5 millones de radiografías de tórax a la vez. Incluso desde la distancia, este enorme corium, aproximadamente del tamaño de una persona, era una fuerza letal que requería extrema precaución solo para fotografiarlo. A pesar de su terrible letalidad, la pata de elefante no estaba compuesta en su totalidad de combustible nuclear. La mayor parte era una mezcla de hormigón derretido, arena y materiales del reactor, todos ellos fusionados durante la fusión.
Con el tiempo, los niveles de radiación han disminuido, pero sigue siendo peligrosa. En la actualidad, los investigadores estudian el corium para comprender mejor los accidentes nucleares y cómo prevenirlos. Incluso se han creado réplicas de la pata de elefante en los laboratorios para ayudar a los científicos a investigar de forma segura las propiedades únicas de este material tóxico. Gusanos con superpoderes. Científicos de la Universidad de Nueva York han estudiado gusanos que viven cerca de la zona de exclusión de Chernóbil, y lo que han descubierto es bastante sorprendente. Resulta que en las profundidades de la zona radiactiva de Chernóbil hay gusanos con superpoderes, pero no los que uno cree. De alguna manera, a pesar de vivir en un suelo radiactivo con criaturas que excavan en él día tras día, los genomas de estos nematodos permanecen notablemente intactos, lo que significa que son naturalmente resistentes a la radiación, a la que han desarrollado resistencia con el tiempo. La rápida reproducción de estos gusanos, que les permite pasar por decenas de generaciones en un corto periodo de tiempo, ha proporcionado a los científicos una ventana única a sus adaptaciones evolutivas. Mientras que otros animales de la zona han mostrado signos de mutaciones genéticas, estos gusanos parecen haber desarrollado una notable capacidad para proteger y reparar su material genético. Hoy en día, estos gusanos aparentemente insignificantes han intrigado a los investigadores que esperan aprender de ellos para sobrevivir a la radiactividad. Los lobos mutantes de Chernóbil que son inmunes al cáncer. Además de perros, también había lobos viviendo en los alrededores de Chernóbil. Y ellos también, al igual que sus parientes domésticos, han desarrollado una capacidad extraordinaria que les ha ayudado a sobrevivir en un entorno radiactivo. ¿Resistencia al cáncer? Sí, así es. Tras estar expuestos a altos niveles de radiación durante casi 4 décadas, estos lobos parecen haber desarrollado mutaciones genéticas que los protegen de desarrollar cáncer. Los científicos que siguieron a los lobos con collares GPS notaron por primera vez que los animales se adaptaron de manera notable. Los investigadores creen que el sistema inmunológico de los lobos se ha adaptado de manera similar a los pacientes con cáncer que se someten a radioterapia. Su respuesta inmunológica parece defenderse del daño del ADN que generalmente conduce al cáncer en otras especies. Los lobos viven en un entorno donde los niveles de radiación son 6 veces más altos que los que se consideran seguros para los humanos. A pesar de ello, parecen prosperar y no muestran un deterioro significativo de su salud. Un análisis genético ha revelado mutaciones en el ADN de los lobos que podrían ofrecer una forma de resistencia al cáncer. Este avance podría tener implicaciones de gran alcance para la investigación del cáncer en humanos. Si los lobos son capaces de tal adaptación, quizá mediante la investigación podamos averiguar cómo la humanidad podría lograr lo mismo. El sarcófago y la estructura terrestre móvil más grande del mundo. En Chernóbil hay un sarcófago, pero no se parece en nada al que se ve en Egipto. Más que una reliquia dejada por una civilización antigua, el sarcófago es la última esperanza de la humanidad de contener un error letal. El diseño de esta estructura comenzó el 20 de mayo de 1986, tan solo 24 días después del desastre. Su construcción, sin embargo, duró 206 días. Desde junio hasta finales de noviembre del mismo año, encerró 200 toneladas de lava radiactiva similar al corium, 30 toneladas de polvo altamente contaminado y 16 toneladas de uranio y plutonio. Su construcción fue difícil, con los trabajadores luchando contra el tiempo, pero su instalación fue ardua. Años después, la estructura ya necesitaba ser reparada, pero reforzarla sería difícil, por lo que se construyó el nuevo recinto de seguridad. A diferencia del sarcófago, el NSC se construyó durante 9 largos años con un presupuesto de 2.000 millones de libras, o 2.600.000 millones de dólares en dinero actual. Con una altura de aproximadamente 117 metros, una longitud de 161 metros y una anchura de 250 metros, la NSE es la estructura terrestre móvil más grande del mundo. Se construyó en una zona limpia y se deslizó sobre el reactor en 2016 utilizando un intrincado sistema hidráulico que se movía a 60 golpes, cubriendo una distancia de 320 metros. La radiactividad sigue contaminando la leche de vaca. A 160 kilómetros de Chernóbil, casi 40 años después del catastrófico desastre de Chernóbil,
la contención radiactiva continúa persistiendo de maneras sorprendentes. Hoy en día, todavía vemos las secuelas del desastre en la leche de vaca. Los investigadores descubrieron que la leche de vaca sigue estando contaminada, incluso la de los bovinos que viven a más de 160 kilómetros de la explosión. Los estudios de campo realizados en la región ucraniana de Rivne revelaron que las muestras de leche de las granjas locales contienen niveles de cesio radiactivo hasta 5 veces superiores al límite seguro para los adultos y 12 veces superiores al límite para los niños. Los niveles de radiación, principalmente de cesio 137, siguen acumulándose en el suelo, enormes huevos de dinosaurio. Esto es algo que puedo respaldar. En 2012, los arqueólogos en Chechenia lograron encontrar unos huevos de dinosaurio enormes que realmente hacen honor a la palabra enorme. Es decir, basta con mirar las imágenes. No se trata de los diminutos huevos que se ven a menudo en un hallazgo como este. Y lo que es igualmente importante, no había solo 1 o 2 de estos huevos, sino más de 40. Según la investigación que se hizo sobre los huevos, tenían unos 60 millones de años y el equipo los había descubierto mientras estudiaba 2 cascadas inexploradas. ¿No te encanta cuando te encuentras con algo realmente genial? Desearías que te sucediera a ti y no a una persona cualquiera del mundo, aunque, de cualquier manera, es un hallazgo genial del que cualquiera debería estar orgulloso. El rinoceronte lanudo. De la misma manera que una vez hubo un mamut lanudo, también hubo un rinoceronte lanudo. Hay que recordar que muchas de las criaturas actuales tienen antepasados que vivieron en la edad de hielo, lo que significa que necesitaban ciertas formas de protección contra los elementos. Y el rinoceronte no era diferente. Este rinoceronte peludo en particular fue encontrado en Siberia y fue descubierto debido a que se había derretido una parte del permafrost. Lo que hace que este sea tan extraño y hermoso es que no solo está bien conservado, sino que también tiene su interior intacto. Eso no es algo que todos los hallazgos puedan hacer, y ayudará a arrojar algo más de luz sobre lo que hacía el rinoceronte, cómo comía y cómo vivía en esos tiempos helados. Igualmente importante, se la calificaría como la criatura mejor conservada que se haya encontrado en la región, al menos hasta que aparezca el próximo gran hallazgo. Cráteres de Siberia. Me quedaré con Siberia para el próximo, pero me centraré en el terreno de una manera diferente. En pocas palabras, en toda Siberia y en ningún otro lugar del mundo, hay cráteres enormes que pueden tener unos 50 metros de profundidad y varios metros de ancho. Nadie tiene idea de cómo se forman estos cráteres, y el hecho de que ningún otro lugar del Ártico conocido tenga este tipo de cráteres parece indicar que puede haber algo en Siberia que esté causando esto. Se han planteado teorías externas, como la de que se produjeron impactos de meteoritos, pero las hay en todo el mundo y no coinciden con este tipo de cráteres. También está la cuestión de las explosiones de gas natural, que explicaría por qué los cráteres aparecen de repente sin previo aviso. Nadie sabe la verdad en este momento, pero alguien llegará a ella y sabrá por qué se forman estos cráteres de la forma en que lo hacen. Un pequeño extraterrestre. No se trata de una repetición de lo que hablé antes en la primera entrada. No te volvería a hacer pasar por eso. Pero en cambio, se trata de otro hallazgo extraterrestre que tuvo lugar unos años después. Lo curioso de este caso es que, honestamente, se trata de una historia real, ya que este supuesto bebé extraterrestre fue encontrado cerca de una planta de energía nuclear y nadie pudo decir realmente qué era, o en realidad, qué no era. Cuando miras el cuerpo, no parece nada que provenga de este planeta, pero eso no significa que no lo sea. Después de todo, fue encontrado por una planta de energía nuclear, que podría haber aumentado el cuerpo del animal joven para que se vea de esta manera, o podría ser simplemente un extraterrestre. Quiero decir, ¿por qué no? ¿Cierto? Por lo que sabemos, Vladimir Putin tiene a varios extraterrestres encerrados, lobo momificado. ¿Recuerdas al perro antiguo que mencionamos anteriormente? Pues bien, ahora nos encontramos ante un descubrimiento aún más asombroso. Un lobo momificado cuya antigüedad supera con creces a la de nuestro amigo canino. Este extraordinario hallazgo tuvo lugar en julio de 2024, lo que lo convierte en una adición reciente y emocionante al campo de la paleontología. Lo verdaderamente impresionante de este espécimen es su edad estimada. Se cree que vivió hace nada menos que 44.000 años,
transportándonos así a una época remota de la historia de nuestro planeta. Al igual que el rinoceronte lanudo del que hablamos previamente, este lobo momificado debe su excelente estado de conservación al hielo que lo ha mantenido preservado durante milenios. Esta condición excepcional no solo ha permitido la conservación de su estructura externa, sino que también ha logrado mantener intactos sus órganos internos. Para los científicos, esto representa una oportunidad sin precedentes para estudiar en detalle la anatomía, la dieta y posiblemente incluso el estilo de vida de una especie de lobo que habitó la Tierra hace decenas de miles de años. Es por esta razón que los científicos deben proceder con suma cautela en su examen del lobo momificado. Cada paso del proceso de investigación debe llevarse a cabo bajo estrictas medidas de bioseguridad para prevenir cualquier posible contaminación o liberación accidental de patógenos antiguos. A pesar de estos desafíos, la emoción en la comunidad científica es palpable. Este lobo momificado nos ofrece una ventana única al pasado, permitiéndonos vislumbrar cómo era la vida en la Tierra hace 44.000 años y potencialmente revelando secretos sobre la evolución de las especies caninas y el ecosistema en el que habitaban. Antiguo guerrero ruso. A lo largo de los años, numerosos lugares de enterramiento han sido descubiertos en Rusia, pero uno en particular captó la atención del público y los arqueólogos por igual cuando salió a la luz en el año 2019. Este hallazgo excepcional correspondía a la tumba de un antiguo guerrero, cuya singularidad radica en los detalles de su sepultura. Lo que hace que este descubrimiento sea verdaderamente fascinante es que el guerrero no fue enterrado en soledad, sino acompañado por su familia completa, su esposa y sus hijos. Lo más intrigante es que fueron encontrados en una posición que sugiere que estaban montados, con estribos y espuelas cuidadosamente colocados junto a ellos, como si estuvieran listos para emprender un último viaje juntos. Los arqueólogos quedaron particularmente impresionados por los objetos que acompañaban al guerrero. Entre los artefactos más notables se encontraba un elaborado cinturón diseñado para portar una espada, lo que llevó a los expertos a teorizar que este individuo podría haber sido un miembro destacado de la caballería de su época. Esta hipótesis cobra fuerza al considerar la presencia de los estribos y espuelas, elementos esenciales para un jinete experimentado. Además, el ajuar funerario incluía una variedad de objetos preciosos y finamente trabajados, indicativos de un estatus social elevado y una considerable riqueza. Este aspecto resulta particularmente interesante, ya que desafía las nociones preconcebidas sobre la posición económica de los guerreros en las sociedades antiguas. Un aspecto que añade una capa adicional de misterio a este hallazgo es la profundidad a la que se encontraba la tumba. El entierro fue descubierto a una profundidad considerable en el suelo, lo que explica por qué permaneció oculto durante tanto tiempo, escapando a la atención de generaciones de arqueólogos y exploradores. La escultura de Shagir. Uno de los mayores conceptos erróneos sobre la historia es que está escrita en piedra, cuando en realidad es un campo en constante evolución y reinterpretación, especialmente cuando nos alejamos de la era moderna. Nuestra comprensión del pasado es como un rompecabezas incompleto, con muchas piezas aún por descubrir. Hay innumerables aspectos de la antigüedad que permanecen en el misterio, incluyendo los orígenes exactos de muchas prácticas y tecnologías que hoy consideramos comunes. Un fascinante ejemplo que desafía nuestras percepciones sobre la historia antigua es la escultura de Shigir. Este extraordinario hallazgo arqueológico no es simplemente una pieza de arte cualquiera, sino un testimonio sorprendente de la sofisticación de nuestros ancestros. Se trata de una imponente obra tallada en madera que, según los análisis de datación más recientes, podría tener una antigüedad que duplica la de Stonehenge, situándola en una época que se remonta a más de 12.000 años en el pasado. Lo que hace que la escultura de Shigir sea aún más impresionante es su escala y estado de conservación. No estamos hablando de un pequeño artefacto, sino de un majestuoso tótem que se eleva casi 3 metros de altura. Esta obra maestra prehistórica ha logrado sobrevivir al implacable paso del tiempo gracias a las condiciones únicas de preservación que ofrecía la turbera, en la que permaneció oculta hasta su descubrimiento en 1890. La turbera, un tipo de humedal ácido y bajo en oxígeno,
creó el ambiente perfecto para conservar esta reliquia de madera a través de los milenios. La escultura de Shigir es un recordatorio tangible de que nuestro conocimiento del pasado está en constante evolución. Cada nuevo hallazgo tiene el potencial de reescribir capítulos enteros de la historia humana, desafiándonos a mantener una mente abierta y a cuestionar constantemente lo que creemos saber sobre nuestros orígenes y desarrollo como especie. ¿Qué otros secretos aguardan ser revelados? ¿Qué otras sorpresas nos deparan los vestigios de los tiempos antiguos? Solo el tiempo y la persistencia en la investigación arqueológica nos lo dirán. Planta de 132.000 años. Aprender sobre las plantas del mundo antiguo es, sin duda, una de las cosas más difíciles de hacer porque todas están muertas. Sin embargo, aquí hay un resquicio legal y se ha encontrado en Rusia. Al parecer, allá por el año 2012, encontraron una fruta antigua que había sido enterrada por ardillas hace bastante tiempo en el hielo y pudieron tomar las semillas de esa fruta y cultivar plantas de 32.000 años de antigüedad. Aunque no parezca gran cosa, en realidad lo es. Si podemos encontrar más semillas y frutos de este tipo y pudiéramos volver a cultivarlos, podríamos aprender aún más sobre el mundo antiguo de lo que jamás imaginamos. Y todo esto se refiere a la nación de Rusia y a todas las cosas extrañas y sorprendentes que se afirma que se descubrieron allí a lo largo de los años. ¿Cuál de estos hallazgos te pareció el más sorprendente? ¿O quizás conoces otro hallazgo de la nación que deberíamos haber incluido en esta lista? Asegúrate de informarme al respecto en la sección de comentarios a continuación. Echa un vistazo a las otras cosas interesantes que aparecen en la pantalla